Ok. ¿Dudas con esta, que fue la última que vimos? Ok. Alfonso, ¿me ayudas con lo que es la ley del Seguro Social en esa fracción, por favor? Alan, ¿Qué dijo, profesora? Perdón. ¿nos ayudas a leer esa fracción de la ley del Seguro Social? Claro, Gracias. dice, asimismo, deberán cubrir las cuotas obreros patronales, aun en el caso de que no sea posible determinar él o los trabajadores a quienes se deben de aplicar por incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores. En este último caso, su monto se destinará a la Reserva General Financiera y actuarial a que se refiere el artículo 280, fracción 4 de esta ley, sin prejuicio de que aquellos trabajadores que acreditar, que dice acreditaren sus derechos, se les otorguen las prestaciones definidas que les correspondan. Muchas gracias. Como ¿Va? como el área de la construcción tiene mucha volatilidad en cuanto a sus trabajadores, es por eso que los patrones deben de cumplir con la fracción anterior, es decir, tienen que emitir todas las constancias que acrediten el salario que percibió el trabajador, así como los días que estuvo trabajando. El patrón, en este caso la constructora o el constructor, deben de pagar las cuotas obrero-patronales, y esto se puede fijar por algunos procedimientos que tiene el Seguro Social, aunque no necesariamente conozcan el número de trabajadores. Miren, existe un artículo que obliga al gobierno estatal, federal y municipal a proporcionar información, por ejemplo, de las obras públicas al Seguro Social. Esto es para que el Seguro Social pueda cobrarle a los contratistas que tienen las obras de los gobiernos las cuotas obrero-patronales. Para esta información, el gobierno municipal, estatal o federal, cualquiera de los tres órdenes de gobierno, le proporcionan al Seguro Social los datos del contrato y en qué consiste la obra, para que el seguro, a través de auditoría patrones, pueda determinar cuáles son las cuotas obrero patronales que debió de pagar el contratista, y si no las pagó, las pague para que cumpla con la obligación de que le de cubrir con estas cuotas obrero patronales que tienen la obligación. Ok. Debe de cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo 6 del título 2 de esta ley en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Miren, este es el título al que se refiere el artículo anterior, o la fracción anterior. Dice: cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo 6 del título 2 de esta ley en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Nos dice: los patrones y el gobierno federal, en la parte que les corresponde, están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas obrero-patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la ley para la coordinación de los sistemas
de ahorro para el retiro. Esto es para lo que viene siendo su retiro su ahorro para la Afore y puedan cumplir con esta disposición también. Cumplir con las demás disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Otra de ellas es expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, constancia de los días laborados de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos. Nos dice que las disposiciones contenidas en las fracciones 1, 2, 3 y 4 no son aplicables en los casos de la construcción, ampliación o reparación de inmuebles cuando los trabajos se realicen en forma personal por el propietario o bien obras realizadas por cooperación comunitaria, debiéndose comprobar el hecho en los términos del reglamento respectivo. Miren, algunas personas para evitarse pagar las cuotas obrero-patronales cuando construyen en su casa, le dicen a los albañiles que son familiares, que digan que son familiares del dueño. Esto es para que no cumplan con las obligaciones que les obliga el Seguro Social en cuanto a inscribir a los trabajadores, notificar su salario que tienen, pagar las cuotas obrero-patronales que le corresponden. Entonces, cuando el propietario es quien realiza, o sus familiares, o es alguna obra comunitaria, por ejemplo, en alguna colonia se organizan para pavimentar su calle. Y esa es una obra comunitaria y ellos mismos están poniendo la mano de obra. Entonces es cuando ellos no tienen que cumplir con las obligaciones todas las anteriores en cuanto a dar de alta a los trabajadores, notificar sus salarios, pagar cuotas obrero-patronales, expedirle a los trabajadores además su constancia de salario y días cotizados, o en este caso días trabajados. En este caso no les obliga la ley a cumplir con estas obligaciones. No sé si tengan duda con esta fracción. No, a mí. Ok. La información a que se refieren las fracciones 1, 2, 3 y cuarta deberá proporcionarse al instituto en documento impreso o en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magnetos ópticos o de cualquier otra naturaleza, conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Esta es importante porque habla acerca del dictamen que deben de tener los patrones. Ana Viviana, ¿me ayudas a leer esta fracción, por favor? Sí, profesora, la de la ley del Seguro Social, ¿verdad? Sí. Ok. La primera, bueno, es una, ok. Los patrones que de conformidad con el reglamento cuenten con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto por contador público autorizado, en los términos que se señalen en el reglamento que a el efecto emita el Ejecutivo Federal. Los patrones que no se encuentren en el supuesto del párrafo anterior podrán optar por dictaminar sus aportaciones al Instituto por contador público autorizado en términos del reglamento señalado. Muchas gracias. Miren, todos aquellos trabajadores patrones, perdón, que en este caso, que en el ejercicio inmediato anterior hayan tenido 300 o más trabajadores, deben de estar dictaminando la forma en que pagaron sus cuotas obrero-patronales, es decir, el dictamen dirá si estuvo correcta la integración de sus salarios, si consideraron la antigüedad para la integración del salario, si notificaron en tiempo, si las cuotas las pagaron correctamente. Todo eso lo va a decir el dictamen y el dictamen se emitirá en opinión positiva o negativa o con salvedades, y ya sobre eso el Seguro Social incluso podría estar incluso determinando si ejerce facultades de revisión sobre esas cuotas o sobre ese patrón en cuanto a sus pagos que estuvo realizando ante el Seguro Social. Entonces, si las empresas son muy grandes, como en el caso de Nissan, de Grupo Modelo, por ejemplo, ¿cuál otro puede ser? Coca-Cola,
Firestone, todos esos tienen la obligación de estar dictaminando sus estados financieros para el Seguro Social, porque también existen dictámenes que se realizan, pero para cuestiones fiscales, es decir, para el SAT. En este caso, el dictamen es para fines del Seguro Social y va enfocado a si se determinaron bien el pago de las cuotas obrero-patronales desde la integración del salario, es decir, si consideraron el premio de asistencia o no, si consideraron el tiempo extra triple, si consideraron cómo consideraron el tiempo extra doble, todo eso es lo que les va a ayudar a quien dictamina los estados financieros a emitir su opinión. Bien, los patrones que presenten dictamen no serán sujetos de visita domiciliaria por los ejercicios dictaminados, a excepción de que, ahí viene, el dictamen se haya presentado con abstención de opinión, con opinión negativa o con salvedades, lo que les comentaba, sobre aspectos que a juicio del contador público recaigan sobre elementos esenciales del dictamen o derivados de la revisión interna del dictamen se determinaron diferencias a su cargo y estas no fueran aclaradas y en su caso pagadas. Es decir, el dictamen también que nos realiza el contador público puede incluso determinarnos diferencias. Si esas diferencias se pagan, ya no hay ningún problema. Pero en caso de que no se pagaren, las diferencias también son sujetos a una revisión, puesto que es obvio que están incumpliendo con las obligaciones que tienen y que están impuestas por la ley del Seguro Social. Pues hasta ahí sería todo con las obligaciones de la ley del Seguro Social, que si ustedes se dan cuenta, básicamente va enfocada a que se cumpla con dar altas, bajas y modificaciones salariales de sus trabajadores, así como pagar correctamente las cuotas obrero-patronales. Emitir, en su caso, las constancias a los trabajadores que así se lo soliciten y es básicamente las obligaciones que principalmente tiene la ley del Seguro Social y el tiempo que tienen que estar conservando los registros para cualquier revisión. ¿Dudas con la ley del Seguro Social? La ley del impuesto sobre la renta son todavía menos. Creo que no es. Ok. No, mi. Ok. Miren, después tenemos la ley del impuesto sobre la renta y el artículo 99 nos dice las obligaciones que se tienen los patrones con respecto a esta ley. Una de ellas es, pues obviamente, efectuar las retenciones porque recuerden que los patrones son un retenedor, es decir, aparte de que tiene que pagar sus impuestos, tiene que retener impuestos y también enterarlos. Entonces, retiene impuestos de un tercero para entregarlos al SAT. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios en los términos del artículo 97 de esta ley, es decir, aquellos que sí trabajaron todo el año, porque aquellos que no trabajaron todo el año no tienen la obligación de hacerle el ajuste anual. Aquellos que incluso se terminó la relación laboral antes de haber concluido el año fiscal, tampoco tenemos la obligación como empresa o patrón de presentar su cálculo de ajuste anual. Tampoco se tiene la obligación cuando el trabajador así manifiesta que desea presentar la declaración anual de sus impuestos él. Entonces, en esos casos no tenemos que cumplir con esta obligación, pero sí la manifestación, les repito, de que el trabajador va a presentar su declaración anual, debe hacerla por escrito al patrón. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, es decir, los recibos de nómina que comúnmente conocemos. Como ahora ya van timbrados, es decir, ya es un comprobante fiscal digital, si tenemos el correo del trabajador, incluso ese le va a llegar al correo del trabajador sus recibos de nómina, su comprobante de pago, y no necesariamente tendría que estar acudiendo a la empresa por la impresión y estarla firmando. Sí es conveniente, a pesar de que la ley nos dice que con la sola emisión y hacer llegar al correo de los trabajadores es suficiente, de que
se le pagó, además de que existe el comprobante bancario de la transferencia, es conveniente que el trabajador sí firme su reserva de nómina por la cuestión que ya le comentaba de que a veces hay muchas demandas laborales. Entonces, esa es una forma de estar comprobando que sí se le entregó esa cantidad al trabajador y que además estuvo de acuerdo y firmó su recibo de nómina. Se tiene que entregar en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, es decir, cuando se le paga, y los cuadres podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral, a que se refieren los artículos 132, fracción séptima, octava y el 804 primer párrafo, fracciones 2 y cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Solicitar en su caso las constancias y los comprobantes a que se refiere la fracción anterior a las personas que contraten servicios subordinados a más tardar dentro del mes siguiente a aquel en que se inicie la prestación del servicio y cerciorarse de que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, tiene el patrón que solicitarle al trabajador su constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes para que también le pueda emitir sus recibos fiscales. El RFC, si alguna vez algunos de ustedes ha tramitado el RFC. Yo tramité el mío. ¿Fue complicado para ti? No, ¿Lo lo hiciste hice por en la página. Ajá, Ajá. lo hiciste en la página, ¿no? A eso iba. Sí. Miren, antes era más complicado, tenías que ir a las oficinas del SAT, actualmente ya es con cita, antes no era con cita, hace muchos años, después ya se implementaron las citas, pero actualmente con el internet ya pueden tramitar ustedes su registro federal de contribuyentes sin necesidad de acudir a las oficinas. Lo tramitan vía internet y es bastante sencillo, ni siquiera necesitan pagarle a alguien para que les realice el trámite, ustedes solo se entran a la página del SAT y lo pueden realizar. Adicionalmente, deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito antes de que se efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a otro empleador y si éste les aplica el subsidio para el empleo a fin de que ya no se aplique nuevamente. Si ustedes trabajan para dos empresas, tienen dos patrones, el subsidio solamente se tiene derecho a que se aplique una sola vez, es decir, solamente un patrón. Entonces, si ustedes cuando entran a trabajar con el segundo patrón le tienen que hacer reconocimiento que ya están trabajando para alguien más y que ya le están aplicando el subsidio, por lo tanto, ustedes en su segundo empleo ya no tendrían derecho al subsidio. Ahora, si ustedes no lo notifican por la cuestión de querer que les beneficie el subsidio porque el salario no es muy alto, la realidad es que cuando Hacienda les determine diferencias, ustedes tendrán que pagar esas diferencias. Entonces, a veces duele más esta situación de estar pagando impuestos en la declaración anual. Yo tengo un compañero de trabajo, por ejemplo, que ahorita tiene que pagar, porque le hicieron mal sus cálculos de impuesto, tiene que pagar 8,000 pesos, o sea, no gana ni eso al mes y tiene que pagar ahorita 8,000 pesos de impuestos. Entonces, es un poquito complicada la situación porque Hacienda incluso puede hasta embargar tu cuenta bancaria y en determinado momento, si no pagas, quedarse con tu dinero. Por decirlo así, tu dinero, porque ya tienes la obligación de pagarlo. ¿Dudas con esta parte? Fíjense que desde que realizan la entrevista de trabajo, el área de recursos humanos podría estar preguntando si tiene crédito Infonavit incluso para que desde un inicio se le estén reteniendo las cuotas de Infonavit, si tiene pensión alimenticia para que también cumplan en este caso, con su acreedor alimentario. Si también trabajan para dos patrones, también lo pueden, o si trabajan para alguien más, para la cuestión del subsidio. Entonces, eso se puede determinar desde la entrevista de trabajo.
solicitar a las personas que contraten por servicios los datos necesarios a fin de inscribirlas en el RFC, pues deben de pedirle su registro federal de contribuyentes para que ustedes les puedan estar timbrando su recibo de nómina. Proporcionar a más tardar el día 15 de febrero de cada año a las personas que les hubieran prestado servicios la constancia de servicios personales subordinados. Esto es, el día 15 de febrero a más tardar ustedes les tienen que decir cuánto, en este caso estamos en el 2020, le tienen que informar cuánto fue lo que les pagaron en este caso de viáticos, porque esta información va en su declaración anual y recuerden que es un ingreso exento de acuerdo al artículo 93, fracción 17 de esta ley, de la ley del impuesto sobre la renta. Independientemente de que en la constancia van todos sus ingresos grabados, sus ingresos exentos y también cuánto les retuvieron de impuesto para cuestiones de que ustedes puedan, si así lo decidieron, presentar su declaración anual. Además, estos datos ya están en la página de Hacienda, porque como el recibo fiscal ya está timbrado, o sea, Hacienda ya sabe cuánto es lo que percibieron durante todo el año fiscal anterior. Presentar ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año declaración proporcionando información sobre las personas que hayan ejercido la opción a que se refiere la fracción séptima del artículo 94 de esta ley en el año calendario anterior, conforme a las reglas generales que al efecto expida el SAT, y quedan exceptados de las obligaciones señaladas en este artículo los organismos internacionales, cuando así lo establezcan los tratados o los convenios respectivos y los estados extranjeros. Hasta ahí son las obligaciones que tienen los patrones con respecto a los asalariados. Sin embargo, no olviden que los patrones, al llevar una contabilidad fiscal, al tener una actividad comercial, están sujetos a otros regímenes, es decir, un patrón que tiene actividad empresarial, ya sea persona física o persona moral, va a tener también algunas obligaciones de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, pero de acuerdo a la actividad que realice. Es decir, la actividad que realiza le va a obligar a guardar su contabilidad X número de años, le va a obligar también a llevar la contabilidad, a tener los comprobantes, a cumplir con requisitos de deducibilidad, etcétera. Entonces, esas son obligaciones que se tienen ya por la actividad que realizan, pero sin embargo, aquellos que tienen trabajadores, aparte de cumplir con las obligaciones que les marca la ley del impuesto sobre la renta por su actividad empresarial o comercial, tienen que también cumplir con las obligaciones que les marca el artículo 99 por tener trabajadores asalariados. ¿Dudas? Porque sería lo último que estaríamos viendo de la ley del impuesto sobre la renta. No, maestra. Ok. Ok, vamos a ver riesgo de trabajo, pero antes de empezar a ver lo que son los riesgos de trabajo, si se rama del Seguro Social, vamos a ver cómo se realiza el cálculo del impuesto sobre la renta. Y vamos a ver un ejercicio que me pareció muy práctico y que para efectos de esta clase es muy bueno. Está muy sencillo y puede explicarse muy fácilmente e incluso explica varios articulados de la misma ley. Ok.
Miren, en el Seguro Social se conoce como el cálculo del grado de siniestralidad, es decir, los siniestros que ocurrieron por riesgos de trabajo, enfermedades de trabajo e incluso de funciones dentro del centro de trabajo. Y aquí en este caso, en este blog, dice cómo se calcula la prima de riesgo de trabajo. Y miren, para calcular la prima, el artículo 72 de la ley del de la ley del Seguro Social, ¿sí ven todos la presentación ahí? Sí, ¿verdad? Se ve muy bien. ¿Se ve Sí. Ok, Sí, Miss. esta fórmula es la que ustedes deben de aprender a aplicar. ¿Cuándo se calcula el grado de siniestralidad que tuvo la empresa? Es decir, la nueva prima de riesgo de trabajo que vamos a tener. La nueva prima se calcula siempre en el mes de febrero. En el mes de febrero se tiene la obligación de ir al Seguro Social y presentar esta declaración para que a su vez entre en vigencia o en vigor a partir del 1 de marzo. Es decir, cuando nosotros paguemos las cuotas obrero patronales, el riesgo de trabajo se va a estar modificando el día 1 de marzo al 28 de febrero es cuando va a estar vigente la nueva prima. Se vuelve a presentar la declaración el siguiente año y así nos vamos sucesivamente. Entonces, la fórmula para determinar la prima es la siguiente, miren. En este caso, este concepto comprende los días de incapacidad por riesgo de trabajadores, es decir, los días que los trabajadores no pudieron realizar sus labores por un accidente o una enfermedad de trabajo. Y la cifra se obtiene sumando los números de días marcados en los certificados de incapacidad expedidos a los trabajadores por riesgo de trabajo. Cuando ustedes empiecen a trabajar y si les corresponde en el área de recursos humanos, deben ser muy estrictos en cuanto al personal y en el reglamento, que si una persona no les lleva el dictamen de alta del Seguro Social, ustedes no pueden permitirle regresar al trabajo, porque ese dictamen de alta es el que les va a marcar cuándo terminó la incapacidad del trabajador para laborar. Entonces es muy importante que ustedes tengan el conocimiento desde el día que inició la primera incapacidad por riesgo de trabajo o enfermedad de trabajo hasta el día que le otorgan el alta. Esto por la situación de que a veces los trabajadores en su necesidad de presentarse a trabajar por la cuestión de que piensan que les van a quitar el trabajo, los van a despedir por la incapacidad que tuvieron, tienen la preocupación y no se esperan ni siquiera a la alta del Seguro Social, consideran que ya se encuentran bien y se presentan a laborar. Sin embargo, se pueden presentar a laborar antes incluso de que termine su incapacidad, incluso hay casos en que el trabajador ni siquiera les lleva la incapacidad, el seguro les determinó 3 días de incapacidad y el trabajador no presenta las incapacidades en el trabajo, y ahí nosotros ya tendríamos de inicio una discrepancia con el Seguro Social, porque el Seguro Social sí va a tener el documento de la incapacidad y nosotros como empresa no. Entonces, de inicio ya estamos con datos erróneos trabajando lo que viene siendo la fórmula y ya estaríamos incurriendo en diferencias con el Seguro Social que sí nos va a determinar. Entonces, es muy importante que incluso desde el curso de inducción que se da en la empresa, que sería lo ideal, que les den un curso de inducción a la empresa, les manifiesten también cuál es el reglamento y cómo se tienen que manejar cuando son los riesgos de trabajo, para que el número les empaten. Ahora, si llevan muy buena relación con lo que es medicina del trabajo, del Seguro Social, de la subdelegación que le corresponda, ustedes incluso pueden solicitar que les digan cuáles son las incapacidades que tienen para hacer una confronta con lo que ustedes tienen en el sistema donde llevan el registro de estas incapacidades. Sería lo ideal para que no tengan diferencias y ahí van a notar que si algún trabajador omitió llevarles la incapacidad, pues ustedes en este caso sí la deben de tomar en cuenta porque el Seguro Social la tiene y la incapacidad realmente sí fue emitida. Siguiente.
La otra variable es 28 años, la V, en este caso son 28 años, según las estadísticas del INSS, es la duración promedio activa de vida laboral de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. Es decir, más o menos el Seguro Social considera que 28 años es la vida laboral que va a tener una persona. Entonces, esta es otra de las variables que vamos a tener en cuenta. La I se obtiene de la suma de los porcentajes de incapacidades permanentes, parciales y totales divididas entre 100. En caso de tener dictámenes médicos por incapacidad permanente, parcial o total, se van a sumar todos los porcentajes, incluso los que provengan de un dictamen por reevaluación. En este caso, podría ser que al trabajador se le dictaminó una incapacidad permanente. Esta incapacidad puede ser total o puede ser parcial. Es decir, se le determina una incapacidad permanente parcial del 20%, del 15%, o una incapacidad total, las defunciones van en otra variable. Y en el caso de que tuvieran varias incapacidades, estas tendrían que sumarse y dividirse entre 100. Ahora bien, puede ser que el trabajador recaiga, es decir, el trabajador tuvo una incapacidad y estuvo incapacitado 60 días, por decir un número. Pero después el trabajador tiene una recaída derivada del mismo riesgo de trabajo. Entonces vuelve a acudir al Seguro Social, vuelve a tener incapacidades y le podrían incluso estar emitiendo un dictamen y estar dando las incapacidades, pero también en cuanto a, eso es en cuanto a las incapacidades, pero si vuelve a tener un deterioro en su salud derivado del mismo riesgo de trabajo, es decir, que el Seguro Social diga, bueno, este porcentaje ya no es del 20%, ahora la incapacidad parcial es del 30%, entonces este sería un dictamen porque lo volvieron a valorar al trabajador y entonces nosotros también tendríamos que estar tomando este dictamen de reevaluación para la cuestión del seguro de la prima de riesgo de trabajo. D es el número de defunciones y se obtiene al sumar el número de fallecimientos ocurridos o como consecuencia del trabajo. N es el número de trabajadores promedios expuestos al riesgo de trabajo, es decir, los días que tus trabajadores laboraron durante todo el año, a excepción de los días que no estuvieron expuestos al riesgo de trabajo como incapacidades y ausentismo. Esta cifra se divide entre los 365 días del año para obtener el promedio por día de trabajadores expuestos al riesgo de trabajo. Es decir, miren, no necesariamente si tuvieron 80 trabajadores en el año, quiere decir que van a tomar 80 números de trabajadores. ¿Por qué? Porque un trabajador pudo haber entrado a laborar con ustedes el 2 de marzo e irse el 31 de mayo, otro trabajador pudo haber entrado en noviembre y sí concluyó diciembre con ustedes, otro trabajador pudo entrar en enero o ya venía o ya estaba trabajando con ustedes y darse de baja durante el siguiente año. Entonces, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es cuántos trabajadores tuvieron, pero en base al número de días que estuvieron, en este caso, trabajando con ustedes. Es decir, van a sumar todos los días de trabajo menos los ausentismos y las incapacidades porque no estuvieron sujetos a un riesgo de trabajo. El día que faltan y están en su casa o el día que se enfermaron y están enfermos, tampoco fueron a laborar, por lo tanto no están expuestos a que les ocurra un riesgo de trabajo. Entonces no tienen que tomar ustedes cuántos trabajadores tuvieron en la empresa, sino el número de trabajadores se determina por el total de los días trabajados de todos sus trabajadores entre 365 días y esto les va a dar efectivamente los trabajadores promedio expuestos al riesgo de trabajo. No sé si esta parte la entiendan o les quede claro, si ahí tengan alguna duda.
cómo se determina el número de trabajadores. Es decir, yo pude haber tenido 80 trabajadores durante el año, pero realmente cuando yo aplico la fórmula resulta que solamente me salen 66 trabajadores aplicando la fórmula. Hola. Sí, todo bien. Sí, ok. Continuamos entonces y nos dice que F equivale a 2.3, que es el factor de prima promedio. Este factor de prima promedio es una constante que no está definida por la ley, sin embargo, se puede decir que es una prima promedio para poder cubrir los subsidios y pensiones por riesgos de trabajo de todas las empresas del país. Y ten en cuenta que el IMSS revisará esta variable cada 3 años para definir si se mantiene o cambia. Esto dependerá de un promedio general de todas las empresas del país. Entonces, este F nos lo da el Seguro Social. Y por último tenemos, en caso de que tu empresa esté acreditada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, que cumples con todas las medidas de seguridad, con lo que viene siendo, tienes instalada la comisión de capacitación, la comisión de seguridad e higiene dentro del trabajo, etcétera, te puede acreditar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y entonces ese factor, en vez de ser 2.3, va a disminuir a 2.2. Y tenemos a M, es 0.005, que es la prima mínima de riesgo establecida en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social. Ok. Estas son algunas consideraciones que ustedes deben de tener. Miren, por ejemplo, una sola empresa puede tener varios registros patronales. Les voy a poner un ejemplo. Yo trabajé para Grupo Modelo. En Grupo Modelo, en ese entonces teníamos 7 registros patronales, es decir, uno en Cuernavaca, otro en Xochitepec, otro en Azochapan, otro en Cuautla, otro en Zacatepec, otro en Puente de Ixtla y el último en Tetecala. Cada uno de los registros patronales que tiene, cada uno de esos registros patronales, ustedes deben de presentar su declaración de la prima del grado de riesgo, es decir, el grado de siniestralidad que tuvieron dentro de la empresa. Entonces, si tienen varios registros patronales, deben de considerar los incidentes que tuvieron por registro patronal, es decir, los accidentes de trabajo y las incapacidades que se derivaron, por ejemplo, en Tetecala, solamente van a influir en el registro patronal de Tetecala. Y las incapacidades o las defunciones que hayan tenido en Cuernavaca solamente van a aplicar a Cuernavaca. Entonces, esa parte también la deben de tener en cuenta para cuando realicen sus declaraciones del grado de riesgo. El accidente en trayecto no se debe incluir en la determinación de la prima. Por eso es importante cuando les dan el dictamen y las incapacidades, que ustedes verifiquen si la incapacidad por riesgo de trabajo fue en trayecto. ¿Sí saben cuándo es la incapacidad en trayecto por riesgo de trabajo? Es cuando va de su trabajo a la casa y viceversa, ¿no? Exacto, pero en trayecto directo, que también les quede claro. Esto quiere decir, yo saliendo del trabajo a las 3 de la tarde, normalmente en media hora llego a mi casa, pero resulta que antes de llegar a mi casa me quedé platicando con la vecina, porque me la encontré ahí en el Chedraui, y resulta que me quedé ahí media hora, y después de esa media hora ya agarré el autobús y me fui a la casa. Y no llegué a las 3:30 como debería haber sido el tiempo, sino llegó a las 4, y en ese trayecto la ruta tiene un accidente y yo termino con una pequeña lesión, un esguince a lo mejor en el tobillo. Como no fue en trayecto directo, porque además me entretuve o pasé a otro lugar, es decir, pasé a Soriana a comprar mis víveres porque también ya me hacían falta, ¿no? O pasé al mercadito saliendo que está en la esquina de mi centro de trabajo también porque no tenía ya nada para preparar de comida el otro día y se me ocurrió pasar y me entretuve. Ese ya no es el trayecto directo, entonces ustedes ya no tendrían la opción
como trabajadores de ejercer lo que viene siendo el riesgo de trabajo en trayecto, y la empresa tampoco, digo, el Seguro Social tampoco les expediría una incapacidad por accidente de trabajo que fue en trayecto y pues no tiene ninguna, pues en este caso en la empresa ya no tendría la obligación de considerarla como riesgo de trabajo en trayecto. Recaídas. Únicamente computan en los días subsidiados por incapacidad terminada en virtud de que no son nuevos riesgos de trabajos terminados. Porcentaje de la prima del riesgo de trabajo. El porcentaje de la prima del riesgo de trabajo de un año a otro no podrá variar, ya sea a la alza o a la baja, en una proporción mayor al 1%. Es decir, tuve una defunción, tuve muchas incapacidades parciales determinadas por el Seguro Social y muchos riesgos de trabajo. Y mi prima, aplicando la fórmula, resulta que subió 30% de lo que vengo pagando, por decir una cantidad. Sin embargo, yo no puedo pagar, mi prima no se va a aumentar más del 1% hacia arriba o hacia abajo. Aunque yo no haya tenido ninguna incapacidad y mi prima dice que bajé 3%, yo solamente puedo bajar el 1%. Es el referente que ustedes también tendrían que estar cuidando, porque no pueden ni aumentar más de 1% al año, pero tampoco pueden disminuir más de 1% al año. Los límites, dice, las modificaciones en la prima del riesgo no podrán exceder límites establecidos para la prima mínima y máxima, es decir, serán del 0.50% y del 15%. Arriba, ¿se acuerdan que se manejaba? ¿Dónde estaba el 0.05? Aquí está. Miren, aquí dice M es 0.005. Ese es el 0.5%. Lo que pasa es que aquí está en M expresado en decimal y abajo está expresado en porcentaje. Pero ustedes se dan cuenta aquí cuando manejamos M, que es la prima mínima de riesgo establecida, dice 0.005, pero ahí está en decimales. Si ustedes ese 0.005 lo multiplican por 100, les va a dar un 0.5%. Y ya tendríamos entonces el porcentaje, aquí como lo marcan, el 0.5% como mínimo y el 15% como máximo. Y solo se toma en cuenta el año vencido. Los días de incapacidad que deberás tomar en cuenta para calcular la prima son los que suceden entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año en que lo estás calculando. Ok. Profe, ¿cómo dijo lo del 0.05? Lo que pasa es que la prima mínima en M, en la fórmula, miren, en M, la fórmula nos maneja M. Aquí está, miren, es lo último, M. Como les maneja M, M es 0.005. Aquí está, mira. M, 0.005. Ahí está expresado en decimal, entonces ustedes multipliquen 0.005 por 100. ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto les da? .5. Que es lo que nos dice aquí, que es la prima mínima que pueden estar pagando, es decir, por menos riesgos de trabajo que tengan, es decir, durante 5 años no han tenido incapacidades porque cuidan a su personal, lo capacitan adecuadamente para que cumpla sus funciones, el área de carga y descarga está bien delimitada, incluso tienen horarios, el área está restringida, por ejemplo, para acceso peatonal, etcétera, cumplen con exageradamente medidas y durante 5 años, por ejemplo, no han tenido una sola incapacidad por riesgo de trabajo, mucho menos de funciones,
Lo menos que podrían estar pagando de prima es 0.5%, es decir, de acuerdo a cómo fueron disminuyendo sus porcentajes, ustedes no podrían estar pagando menos de 0.5%, es decir, siempre, aunque no tengan accidentes, la empresa siempre va a manejar un grado de siniestralidad, es decir, un porcentaje para la prima de riesgo de trabajo que va a tener que estarle pagando al Seguro Social. Ok. Y dice que a continuación nos presentan un caso práctico y la empresa se llama La Oriental y se dedica a la fabricación de cerillos para su distribución en tienda. Durante el año terminado, 6 de sus trabajadores presentaron algún riesgo de trabajo como accidentes dentro del área laboral, enfermedades producidas por el fósforo que se utiliza y accidentes durante el traslado. Uno de ellos sufrió un problema respiratorio por inhalar fósforo y el diagnóstico del doctor fue fibrosis neumoconiótica y basados en la tabla de incapacidades publicadas en la Ley Federal del Trabajo, el médico determinó que su incapacidad afectaba en un 22% sus habilidades para realizar su trabajo, por lo que podemos expresar el supuesto de la siguiente manera. Y aquí tenemos a los 6 trabajadores, miren. Tenemos a Carlos Rodríguez, tuvo una enfermedad de trabajo, días de incapacidad fueron 18. Tenemos a Katia Cobot, que tuvo un accidente de trabajo y tuvo 32 días de incapacidad. Tenemos a Salvador Esquivel, que es quien tuvo una incapacidad permanente parcial, que es el del 22%, y tuvo 78 días de incapacidad. Cristian Aguirre tuvo 34 días, fue un accidente de trabajo. Oscar Cabañas, un accidente de trabajo, 2 días. Patricia Coelho, 83 días. Sus total de días subsidiados por riesgos de trabajo son 247. Si ustedes suman, hay 18 más 32 más 78. Sumen 18 más 32 más 78 más 34 más 2 más 83. Suman 247 días, que son los días que estuvieron subsidiados de trabajo. Por incapacidades, ok. Profesora, ¿qué significa la IPP en observaciones? La incapacidad permanente parcial. Gracias. Pues, permanente porque ya no se va a recuperar y parcial porque no fue afectado al 100% sus capacidades, es decir, cuando inhaló el fósforo solamente le determinaron un 22%, que es lo que nos dice abajo. Sin embargo, Salvador Esquivel sufrió un accidente que le causó una incapacidad y fue calificada de la siguiente manera. Es una incapacidad parcial, ahí está el diagnóstico, fibrosis neumoconiótica, y según la tabla de incapacidades, el porcentaje que se le afectó fue un 22%. Ok. La Oriental cuenta con una plantilla de 13 trabajadores que en conjunto han laborado durante el 2018 un total de 3,483 días, de los cuales 247 están justificados. Miren, aquí tiene un error el ejercicio porque dice, han laborado durante el 2018 3,483 días, sin embargo, los días de incapacidad, si ustedes se dan cuenta, se refieren al 2014. Entonces, básicamente estaríamos hablando del año 2014, de los cuales 247 días están justificados como incapacidades por riesgo de trabajo y 34 días son ausentismos o no se presentaron por otro tipo de incapacidades como enfermedad general o maternidad. Esto es importante ya que tus trabajadores no estuvieron expuestos al riesgo de trabajo y la siguiente tabla refleja estos datos. Es decir, tienen ustedes que restar las incapacidades que no fueron por todas las incapacidades, incluyendo las que son por no riesgos de trabajo, es decir, por una incapacidad por enfermedad general, porque le dio una infección en el estómago al trabajador y estuvo 3 días incapacitado en su casa, porque a lo mejor Katia Cobo tuvo estuvo embarazada y estuvo en su casa por incapacidad pre y postnatal, pero es una incapacidad por maternidad, pero son días que los trabajadores no están expuestos a riesgos de trabajo porque estuvieron en su casa, es decir, no estuvieron en el centro
de trabajo como para estar expuestos a algún accidente. Y entonces nos da aquí la tabla, miren, en total tenemos 13 trabajadores. Pero sin embargo, por la fórmula vamos a ver que no son 13 trabajadores los que vamos a tomar en cuenta. Miren, ahí tenemos el total de días expuestos a riesgos de trabajo, es decir, Carlos Rodríguez laboró del 12 de abril al 12 de agosto. Total de días laborados, 123. Tuvo incapacidades por riesgos de trabajo, tuvo ausentismos y el total de días expuestos solamente fueron 97, es decir, 123 menos 18 menos 8 estuvo expuesto solamente a riesgos de trabajo 97 días. Katia Cobo, hacemos la misma operación, trabajó 131 días, de los cuales 32 más 15 no estuvo expuesto ya en el centro de trabajo, eso nos da 84 días. Y así sucesivamente con los demás trabajadores. Miren, hay trabajadores que estuvieron todo el año y no tuvieron incluso ni incapacidades ni faltas. Con esta tabla podemos obtener la variable N con los días en que los trabajadores estuvieron expuestos al riesgo de trabajo, que en este caso fueron 3,449 días. Miren, esos son los días y yo les decía, no vamos a tomar en cuenta el total de trabajadores que tuvieron ustedes durante el año. Es decir, sino que determinando por la fórmula, nos dice que solamente tuvieron 9,4493 trabajadores. Ustedes hagan la operación. Dividan 3,449 entre 365. ¿Cuánto les da? $9,449. Entonces, quiere decir que ustedes no van a tomar para la fórmula 13 trabajadores, sino 9,4493. De esta manera, los datos anteriormente proporcionados se pueden aplicar en nuestro ejemplo, que es la oriental, y nos dice que en el ejercicio pasado tuvo una prima del 3,1855%. Y entonces ya tenemos los suficientes datos para poder aplicar nuestra fórmula, miren. Y nos vamos a la aplicación de la fórmula, que es esta, y nos dice, S son 247, es decir, los días que tuvieron incapacidades. Y es la incapacidad permanente parcial, es decir, el trabajador que inhaló fósforo y le determinaron un 22%. F es 2,3, que es un factor que nos da el Seguro Social. V es 28, que son los años de vida laboral que normalmente dice el Seguro Social que un trabajador puede estar activo. En este caso D no aplica porque no hubo defunciones. N es el número de trabajadores expuestos a riesgos de trabajo, que en este caso por la fórmula son 9,4493, y M, que es la prima mínima que se podría estar pagando, que es 0,005. Que ya vimos que es lo mismo que nos marcaba 0,5%, solo que aquí lo expresamos en decimal. Y entonces ya aplicamos la fórmula. Miren, 247 son los días de incapacidad. Esos se van a dividir entre 365 porque así viene en la fórmula. Este resultado ya aplicado nos da esta cantidad, miren. Y después le vamos a sumar aquí van a multiplicar 28. Aquí tienen que ser muy cuidadosos con la situación de las reglas en cuanto a signos. Por ejemplo, aquí tienen que hacer primero la multiplicación y después hacen la adición, porque la multiplicación y la división llevan prioridad sobre la suma y la resta. ¿Sí recuerdan eso? Porque si aplican mal las operaciones, el resultado no les va a salir correcto. No sé si tengan dudas con respecto a las fórmulas. ¿Cuál va primero? Bueno, ya que aplicamos esta, que aquí nos da el 6,16, entonces
También aquí tenemos que tendríamos que aplicar primero esta, miren, 2.3 entre 8.77 y después al resultado sumarle la prima mínima, que es 0.005. Ya que tenemos este resultado y este resultado, entonces ya podemos nosotros sumar. Y entonces tenemos una prima de 166.90. ¿Recuerdan cuánto era la prima que tenía la empresa? Mm, Aquí está. Miren, la prima que tiene la empresa es 3.18. Quiere decir que en cuánto debería de quedar la prima. Sí, por la fórmula nos quedó en 166%. ¿En cuánto debería de quedar la nueva prima de trabajos de riesgo? ¿Quién me dice? Por fórmula queda en 166%. Miren, ahí está. 166. Pero, ¿cuánto es lo que puede incrementar la prima como máximo? Un punto, ¿no? Un porcentaje. Uno. Un punto porcentual. Entonces quiere decir que la nueva prima quedaría en 4.1855%. No podría, a pesar de haber tenido un grado de siniestralidad alto, no podría quedar la nueva prima en ese porcentaje, sino solamente puede aumentar un punto porcentual. Y estamos hablando que entonces estaremos pagando a partir del 1 de marzo el 4.1855%. Bueno, esa es la forma en que se aplica el grado de riesgo y tenemos que determinarlo cada año porque este nos va a determinar lo que tenemos que pagar por el riesgo de trabajo. Ahora bien, es importante que se calcule bien para no tener diferencias determinadas por el Seguro Social. La segunda es que esto nos afecta a todos los trabajadores, es decir, por un solo trabajador que a lo mejor haya sido descuidado y falleció, la prima de grado de riesgo nos va a afectar para el pago de las cuotas, pero no solamente de ese trabajador, sino nos va a afectar para el pago de las cuotas de todos los trabajadores que nosotros tengamos dados de alta. Por eso es importante que ustedes verifiquen y cuiden la parte de los grados de riesgo, porque si los grados de riesgo se modifican hacia arriba, ustedes van a tener que pagar la rama de seguro social por esa de riesgo de trabajo mucho más alta, pero no es solamente por una parte de sus trabajadores, es decir, no es nada más por los obreros y los administrativos que no suele pasarles absolutamente ningún accidente, porque a lo más se cortarán a lo mejor con una hoja de papel, y no tienen a lo mejor la misma exposición que tienen los de fábrica con el personal administrativo en cuanto a riesgos de trabajo, no están expuestos a los mismos riesgos, sin embargo,
la prima de grado de riesgo les va a incidir en el pago de cuotas, pero de todos los trabajadores, de todos. Por ¿Y eso es por qué se le importante. aumentó, profa? ¿Mande? Porque también se puede disminuir. También puede disminuir, es decir, si ustedes cuidaron mucho a sus trabajadores son conscientes de que no deben de tener accidentes, etcétera. Es más, en las evaluaciones de desempeño, pueden incluso al supervisor de producción decirle, bueno, tu meta es que el año pasado tuviste, por decir algo, tuviste 200 días por incapacidad, por riesgos de trabajo, pero una de las metas para este año es que tu supervisor tengas solamente 80 días por incapacidad de trabajo, ¿no? Y entonces el supervisor va a trabajar con el personal para cumplir con esa meta que le asignaron porque es parte de su evaluación de desempeño. ¿Alguien ha escuchado de las evaluaciones de desempeño? Ya llevaron capital humano, me parece, ¿no? ¿Sí ya llevaron capital humano? ¿O recursos humanos? ¿Algo parecido? Sí. Sí, ¿Vieron evaluaciones del desempeño? sí. Ok, entonces la evaluación de desempeño incluso les puede influir hasta para lo que es sus incrementos de salario. Por eso es que tienen la obligación prácticamente de cumplir con las evaluaciones de desempeño, con las metas que se les asignan, porque de esa manera esos indicadores les van a ayudar para también obtener su incremento salarial como corresponde. Entonces, una manera de ayudar a que los riesgos de trabajo disminuyan, esa prima, es precisamente a través de los mismos trabajadores, porque si no hay voluntad por los trabajadores, estos no se cuidan, no usan el equipo de protección que se les dio, no usan las herramientas adecuadas, no siguen las indicaciones, pues va a haber accidentes. Entonces, en gran medida de que se eviten las incapacidades por riesgos de trabajo va a depender mucho de los trabajadores, que son quien lleva a cabo la actividad. ¿Por qué a los trabajadores le dicen, es que a mí me conviene estar incapacitado? ¿Por qué creen que al trabajador le convenga estar incapacitado? Por riesgo de trabajo. No por enfermedad general, por riesgo de trabajo. ¿Por qué creen? Pues yo creo porque no les afecta en las faltas y pues no les afectan utilidades ni nada y siguen recibiendo su salario. ¿Quién les paga el salario? No lo hemos visto, lo vamos a ver, pero a lo mejor alguno de ustedes ya lo sabe. ¿Quién les paga el salario en el caso de incapacidad? ¿No es una parte el patrón y otra parte el seguro? No, toda es el seguro. Mm, Toda es el seguro. Y además, ¿sobre qué base le pagan el salario? ¿Alguien sabe sobre qué base le paga el salario? el Según 100%. es el mínimo, ¿no? No, les pagan sobre su salario diario integrado que ustedes manifiestan al Seguro Social. Es decir, recuerden que el salario diario integrado es mayor al salario diario que percibe una persona. Es decir, alguien puede estar percibiendo 200 pesos por salario diario, pero resulta que en el Seguro Social tiene reflejados 245 por salario diario integrado. A él le van a pagar sobre los 245. Es decir, si tiene 7 días de incapacidad, pongan 7 por 245, ¿cuánto les da? Él va a recibir 1,715 pesos de pago. Y estando trabajando, decimos, 200 por 7, pues él va a recibir 1,400. Pero ¿qué crees? Gana más del mínimo. Le tenemos que retener impuesto, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Pues gana más del mínimo. Quiere decir que tenemos que retener el impuesto. Y supongamos que le retenemos 10 pesos de impuesto sobre la renta. Es decir, él va a cobrar 1,390 pesos. ¿Qué le conviene más para él? ¿Estar incapacitado o estar trabajando? Que esté incapacitado. Porque esos 1,715 pesos no son sujetos de impuesto porque son derivados del pago de una incapacidad. Entonces, cuando los pagos son derivados de una incapacidad, no son sujetos a retención de impuesto. Por lo tanto, esos 1,715 a él se los van a pagar íntegros en el Seguro Social y además le pagan desde el primer día. A diferencia de una incapacidad por enfermedad general, porque los 3 primeros días él
Seguro Social no te los pagan. Esos no se pagan cuando es incapacidad por enfermedad general. Entonces, los 3 primeros días no te los pagan, pues mejor no te enfermas, mejor te vas a trabajar porque nadie te va a pagar esos 3 días. Y en los subsecuentes, es decir, si el trabajador tuvo 7 días de incapacidad, solamente le van a pagar 4, pero además se los van a pagar. ¿Alguien sabe a qué porcentaje? No se los pagan al 100%. ¿Quién me dice a qué porcentaje se lo pagan? 60. Muy bien, se los pagan al 60%. Entonces, imagínense en alguien que tiene un salario integral de 245 por 4 días por el 60%, pues en realidad son 245 por 4 por el 60%. Quiere decir que él, por estar incapacitado 7 días, le pagaron solamente 588 pesos. Cuando él trabajando normal pudo haber ganado 1,390. Por eso algunas personas que nada más a veces tienen una gripa o una infección de estómago dicen, no, pues yo así me voy a trabajar. O sea, ¿por qué? Porque no me conviene perder el salario que me están pagando porque el Seguro Social no me va a pagar lo que yo estaría ganando en mi trabajo, ¿no? Esa es la diferencia entre el riesgo de trabajo y la enfermedad general. La forma en que se pagan las prestaciones en dinero, en este caso, pues unas se pagan al 100% y desde el primer día y la otra no. Entonces, miren, aquí tenemos ya lo que ya habíamos visto en el ejercicio, que es la fórmula tal cual así tal cual está aquí, está en la ley del Seguro Social. Entonces, por eso les puse el otro ejemplo, porque venía más explicado cómo se tomaban en cuenta, en este caso, cada una de las variables y cómo, por ejemplo, determinaban el N, número de trabajadores promedios expuestos al riesgo, porque si ustedes lo leen así nada más en la ley del Seguro Social, dice número de trabajadores expuestos, pues dirías, tomo el total de trabajadores que tuve durante el año, que voy a determinar mi prima de riesgo, sin embargo, no es así. Ya vimos que se aplica a través de una fórmula. Ahora bien, miren, al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas deben cubrir la clase que les corresponda conforme al reglamento, la prima media. Es decir, cuando ustedes se inscriben al Seguro Social, deben de buscar su actividad comercial en para que puedan determinar qué prima les corresponde, porque hay 5 clases. Y en esas 5 clases, la más cara es la clase 5 y la más barata es la clase 1. Normalmente en la clase 1 pues les va a aplicar a trabajos de oficina, es decir, soy un despacho contable, no tengo mayor riesgo de trabajo y me aplica la clase 1. En cambio, una constructora o una manufacturera o una metalúrgica, por ejemplo, va a tener un riesgo de trabajo alto por el tipo de trabajo que se desarrollan los mismos asalariados y entonces la clase que les va a aplicar va a ser la más cara, que es la clase 5. Una vez que ubican la empresa en la prima a pagar, los siguientes aumentos o disminuciones se harán conforme al párrafo de este artículo. No se tomarán en cuenta en la siniestralidad de las empresas los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa. Por eso es importante que ustedes sepan si el riesgo de trabajo fue en el trabajo o en trayecto. Los patrones cuyos centros de trabajo cuenten con un sistema de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues en vez de aplicar el 2.3 van a aplicar el 2.2. Y las empresas de menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual que les corresponde o bien cubrir la prima media de acuerdo al artículo 73. Es decir, puedes siempre estar, cuando tienes menos de 10 trabajadores, estar siempre en la prima media. O puedes optar por presentar tu declaración e ir disminuyendo tus grados de prima de riesgo de trabajo. Yo sugiero que si en verdad cuidan a sus trabajadores y tienen la opción de disminuir la prima del grado de riesgo, pues así lo hagan, porque al final les va a venir en un beneficio de sus utilidades. Y miren, aquí vienen, de acuerdo al artículo 73, cuáles son la prima que les va a aplicar. En este caso, al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la clase media. Y aquí vienen, miren, por ejemplo, la clase 1 es .54355.
Entonces, y la clase 5, que es la más cara, y se aplicará igualmente lo dispuesto por este artículo cuando el cambio de actividad de la empresa se origine por una sentencia definitiva o por disposición de esta ley o de un reglamento. Es decir, a lo mejor ustedes quisieron mentirle al Seguro Social en cuanto a la prima que van a estar pagando, sin embargo, después de la sentencia, les reasignan la prima y ustedes tendrían que estar pagando con la prima que les asignan. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente. Tantito, ¿Sí? por favor. ¿Le regreso? Sí, por favor. Ok, le regreso. Ahí estoy. Miren, la prima más baja ahí está, .54,355. Ya, mis gracias. Esta que estamos viendo, ya la subí anoche, la presentación. Ok. Y aquí está lo que les comentaba, miren, las empresas tienen la obligación de revisar anualmente su siniestralidad, es decir, siempre en febrero, conforme al periodo y dentro del plazo que señala el reglamento para determinar si permanecen en la misma prima o se disminuye o se aumenta. La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las empresas podrá ser modificada aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al 1% con respecto a la del año inmediato anterior, es decir, con la que estuvimos pagando, tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije el reglamento respectivo y con independencia de la fecha en que estos hubieran ocurrido y la comprobación documental del establecimiento de programas o acciones preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima mínima y máxima, es decir, el 0.5% y el 15%. La siniestralidad se fijará conforme al reglamento de la materia. En el artículo 75, Adriana, ¿nos ayudas con el artículo 75? Sí. Gracias. Artículo 75. La determinación de las clases comprenderá una lista de los diversos tipos de actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la mayor o menor peligrosidad a la que están expuestos los trabajadores y asignando a cada uno de los grupos que formen dicha lista una clase determinada. Este supuesto solo se aplicará a las empresas que se inscriben por primera vez en el instituto o cambien de actividad. Para efectos de la clasificación en el seguro de riesgos de trabajo, tratándose de los patrones a que se refiere el tercer párrafo del artículo 15A de esta ley, a solicitud del patrón, el instituto le asignará un registro patronal por cada una de las clases, que así se requiera, de las señaladas en el artículo 73 de esta ley, con el que realizará la inscripción de sus trabajadores a nivel nacional. Los patrones o sujetos obligados que se hayan clasificado en términos de lo dispuesto en este párrafo revisarán anualmente su siniestralidad conforme al artículo 74 de esta ley de manera independiente por cada uno de los registros patronales asignados. Ok. Aquí nos dice que quien encarga de determinar las clases va a realizarlo de acuerdo a las actividades que se realicen. Miren, el artículo, voy a buscar la ley para que vean la clasificación que se tiene en cuanto a las clases de riesgos de trabajo y cómo se clasifican las empresas.
Aquí, por ejemplo. Ok. Voy a dejar de presentar la de PowerPoint y les voy a presentar la otra. Miren, por ejemplo, aquí. Miren, clase, por ejemplo, aquí. Clase 2. ¿Sí le alcanzan sí le alcanzan a ver? Sí, miren. Por ejemplo, la manufactura de artículos de corcho, palma, vara, carrizo y mimbre. Es decir, comprende a las empresas que sin empleo de maquinaria ni equipo motorizado se dedican a la manufactura en forma artesanal de artículos de corcho, cestería ornamental y decoración, sombreros de palma, escobas, escobillas, escobetas, cepillos, etcétera, excepto muebles. Estos van a caer en la clase 2 y aquí viene la clase. Por ejemplo, una clase que esté más alta. Aquí viene, miren. Por ejemplo, la fabricación de artículos de corcho, palma, vara y carrizo, pero ya comprende a las empresas que... Comprende a las empresas que ya emplean maquinaria y equipo motorizado. ¿Sí ven la diferencia? Una es clase 2, es decir, una prima de riesgo de trabajo más baja que incluso una clase 3. La actividad que realizan podríamos decir que es la misma, fabrican artículos de corcho, palma, vara, carrizo, pero sin embargo una emplea maquinaria y la otra lo hace en forma artesanal. Por el simple hecho de utilizar maquinaria ya cambia de grado de riesgo. ¿Quieren buscar otra? Aquí dan, por ejemplo, una clase 5. Fabricación y reparación de muebles de madera. Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación y reparación de muebles de madera, sus partes para su uso doméstico, comercial, etcétera. Y esta es una clase 5, que es la clase más alta. Entonces, ustedes tendrían que revisar cuando se dan de alta por primera vez, cuál es la actividad que van a realizar y desde ese momento sí encuadrarla bien en las actividades que van a realizar para que les estén en la prima de grado de riesgo correcto, es decir, van a iniciar todos con la clase o un promedio en la clase que les corresponda, que es un promedio de lo que el Seguro Social considera adecuado para el pago. Voy a dejar de presentar esta. ¿Quieren que veamos otra o ya con estas es ejemplo suficiente para ustedes? Ustedes no van a determinar cuando inicien su empresa a qué grado, en qué clase consideran que van a estar. Es decir, pues yo voy a cuidar mucho a mis trabajadores, no les va a pasar nada y yo considero que voy a estar en la clase 1 y voy a pagar muy poco de grado de riesgo. No. Ustedes tienen que apegarse al reglamento para que puedan encuadrar la actividad que van a realizar en la clase que les corresponde para entonces irse a la prima de grado de riesgo por la cual deberán estar pagando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quieren que revisemos otra o no? Pero eso lo determino directamente yo o tiene alguien que decirme. No, tú te revisas el catálogo y ves tu actividad en dónde encuadra y sobre esa actividad que vas a realizar, entonces tú ya determinas la clase que te corresponde o verificas la clase que te corresponde para entonces ya pagar tus cuotas del Seguro Social. Pero entonces al yo decir que soy de clase 2, ¿la tengo que notificar al Seguro Social? ¿O a Cuando cada ustedes, trabajador se lo tengo que, bueno, aparte de que a cada trabajador lo tengo que notificar en no, general?
incluso a los trabajadores ni les notificas, porque incluso la prima de grado de riesgo, esa rama del seguro solamente la paga el patrón, no es una de las obligaciones que te marca el Seguro Social de informarles. Pero cuando das tu alta en el Seguro Social como empresa, que vas a tener trabajadores, desde ahí tú estás manifestando qué actividad vas a tener dentro de, así que en tu empresa, y tú vas a manifestar ahí el grado de riesgo en el que vas a estar cotizando, por así decirlo, o por el cual vas a estar pagando. Entonces, desde que tú te das de alta en el Seguro Social como patrón, y eso es después de que te hayas dado de alta, miren, este es del trabajador, este es del trabajador, pero no. Dejen buscar la de la empresa. No. Tal vez si buscan imágenes, a lo mejor ahí sale. No te escuché. Perdón. ¿Me puedes repetir? Ah, que si buscaba un ejemplo, a lo mejor y salían imágenes. Ah, ya, sí, tienes razón. Pero miren, ya vine aquí. Dice su nombre comercial, su domicilio fiscal. Este es en caso de las personas morales, su representante legal, en el centro de trabajo que van a tener. Y aquí miran, clasificación de actividad económica para el registro en el seguro de riesgos de trabajo manifestada por el patrón. Es decir, ustedes van a decir el giro y van a partir del giro, pues ya la empresa las puede clasificar y les va a decir, pues mira, aquí, división económica, yo soy industria extractiva, exploración y extracción, ya voy a la fracción, a la 1201, y ya me dice, pues la clase que te toca es la clase 4. Soy industria de la construcción, por ejemplo, trabajos de edificación y me realizo a la construcción de edificaciones. Y ahí me dice, miren, por edificaciones que se entiende, comprende a las empresas que se dedican a la construcción, reparación, reforma, reconstrucción, lo que comprende la actividad comercial, y ya me dice en qué clase voy a estar ubicado. Entonces, desde que yo le estoy diciendo al Seguro Social